Hoy vamos a preparar un licor de apio. Para eso vamos a necesitar una rama grande de apio con tallo y hojas. Vamos a lavar bien el apio y lo vamos a secar y vamos a cortar las partes más deterioradas. Mientras seguimos cortando las partes deterioradas, lo vamos a lavar, lo volvemos a secar y seguimos cortando. E introducimos en un recipiente o frasco esterilizado, desinfectado de vidrio. En el recipiente o frasco de vidrio agregamos hojas y tallo y también introducimos un clavito de olor y 2 cascaritas de limón. Esto es opcional. Prensamos un poquito con el mortero el apio con todos los ingredientes para extraer sus aceites esenciales y propiedades. Luego agregamos aproximadamente 200 mililitros de vodka. Una vez introducido el vodka, volvemos a remover y a prensar un poquito los ingredientes. Introducimos un clavito de olor y 2 cascaritas de limón. Esto es opcional. Vamos a remover y a prensar un poquito los ingredientes y tapamos nuestro frasco. Lo removemos un poquito hacia arriba y hacia abajo y lo dejamos aproximadamente de 20 a 25 días en lugar fresco, seco y oscuro para que se vaya macerando. 2 semanas después. Una vez pasados los 20 días, ya tenemos nuestro macerado. Procedemos a colarlo, pasarlo a una jarra o a otro recipiente. Para colarlo podemos usar un colador simple, un colador común de tela. Procedemos a filtrarlo. Con la ayuda de una cuchara o un tenedor, exprimimos y extraemos todo el jugo con todos los aceites esenciales y las propiedades para utilizar en nuestro macerado, en nuestro licor. Con el restante que nos queda, lo vamos a utilizar para poner en una olla y preparar nuestro almíbar. Una vez introducido nuestro sobrante dentro de la olla, agregamos 2 tazas de azúcar y vertimos 2 tazas de agua para preparar nuestro almíbar.
Lo llevamos a fuego lento y vamos removiendo para que se disuelva el azúcar y así obtener nuestro almíbar. Una vez que se disolvió todo el azúcar, apagamos el fuego y dejamos enfriar a temperatura ambiente. Una vez que nuestro almíbar está frío o a temperatura ambiente, lo colamos y lo pasamos a una jarra o recipiente. Una vez colado nuestro almíbar, lo pasamos a un frasco de vidrio para que tenga mayor duración. Seis horas después. Para terminar de preparar nuestro licor, agregamos en una jarra aproximadamente unos 200 mililitros de nuestro macerado de apio y agregamos la misma cantidad, 200 mililitros de nuestro almíbar. Siempre utilizamos la misma cantidad de macerado que de almíbar. Por ejemplo, 2 tazas de macerado de apio es igual a 2 tazas de almíbar. Luego tomamos un embudo y le introducimos un algodón. Esto nos va a ayudar a que tengamos un mejor filtrado de nuestro licor. Entonces vamos filtrando y esperamos. Una vez que está llena la botella, ya tenemos listo y preparado nuestro licor de apio. Una vez que tenemos filtrado nuestro licor de apio, lo tapamos, lo dejamos reposar por un día y ya está listo para tomar el licor de apio. Salute. Recuerden suscribirse y darle un like al video y ver más videos de licores que tenemos en el canal. Saludos, chau chau.